Hola, muy buenos días. Soy Daniel Soto, estratega jefe de Sura Inversiones. Quiero darles la bienvenida a nuestra visión de mercado febrero 2022. Esta información va a estar disponible para ustedes durante este mes, de tal forma que puedan revisarla nuevamente en el caso de que lo requieran. Vamos directamente entonces a ver nuestra visión de mercado para este segundo mes del año, en donde vimos o hemos sido testigos de varias correcciones en los principales mercados, como ustedes pueden ver acá en esta primera lámina, que nos muestra el desempeño de las diferentes bolsas en pesos desde el 1 de enero del 2022. Y como ustedes pueden ver, la mayoría de las bolsas internacionales con caídas de más de un 6%, en donde destaca lo ocurrido en Estados Unidos con caídas de 8,4% y Japón con caídas de 9%. Al revés de lo que vimos el año pasado, el IPSA liderando a todas estas bolsas con una subida de un 5,4%, debido principalmente a lo castigado que estuvo el IPSA durante gran parte del año 2021 y las sorpresas positivas que nos ha dado, por una parte, el tema del gabinete, los precios de los commodities y la moderación en general que hemos visto del presidente electo. Lo más importante del mes de enero, lo que recién pasó, es la corrección de mercado que vimos en las acciones globales. En algún minuto Estados Unidos llegó a estar cayendo en torno a un 9% en dólares. Y estas correcciones en el corto plazo tienden a generar temor en los inversionistas no institucionales o en los inversionistas no profesionales que no se dedican a esto. Entran los temores de que podríamos entrar en un periodo bajista prolongado. Como vemos ahí, este es el índice global de acciones en los últimos 6 meses y vemos que la caída obviamente se ve como algo sustantivo. Sin embargo, tenemos que ver que las caídas, o tenemos que reconocer que las caídas en la renta variable es algo normal. Es más, en el 96% de los años del índice de acciones globales tenemos caídas de al menos un 5% en la renta variable. Ustedes pueden ver acá el gráfico que representa las caídas desde los pics que hemos visto en el índice de acciones globales desde 1987 hasta la fecha, y como siempre tenemos caídas prácticamente todos los años, con caídas mucho más fuertes cuando tuvimos la burbuja.com, cuando se explotó, por así decir, la burbuja.com, donde tuvimos caídas de en torno a un 50%, en la crisis subprime, en torno a un 60%, y cuando ocurrió la pandemia, con caídas en torno a un 32%. La pregunta que nos tenemos que hacer es si finalmente esto es el inicio de una corrección que es totalmente natural y normal en un mercado de renta variable, o si finalmente este es el inicio de un mercado bajista más prolongado. Lo primero que tenemos que hacer para poder responder a esa pregunta es preguntarnos cuáles son las causas de esta caída. Y en general encontramos dos grandes causas de la caída de los mercados en enero. Por una parte, un discurso menos estimulativo por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos, en donde se ve claramente mucho más preocupada por el tema de la inflación, lo cual ha hecho que las tasas de corto plazo, como ustedes pueden ver en el gráfico de la izquierda, hayan subido en torno a 50 puntos base en apenas un mes. Y por otra parte también hemos visto los efectos negativos que ha provocado la variante Omicron, la cual, si bien tiene al parecer efectos más suaves en la población, lo que sí es cierto es que el nivel de transmisibilidad, de contagio que tiene esta variante se ha notado como uno de los virus más contagiosos en la historia que tenemos registrada de la medicina. Por lo tanto, una persona que finalmente termina contagiada de COVID con la variante Omicron, si bien no se muere, tiene que estar alejada de su lugar de trabajo al menos 5 días en Estados Unidos, en otros países más, lo cual genera menor producción, menor productividad, y le pega mal a todo lo que vendría siendo el lado de la oferta de la economía. Ahí vemos en el gráfico de la derecha
que la movilidad en el comercio y en la recreación en Estados Unidos bajó de manera abrupta en las últimas 2-3 semanas, lo cual se debe en gran parte a lo que está sucediendo con esta variante y cómo finalmente le está pegando a las proyecciones de utilidad de las empresas y de la economía en general. Ahora bien, con respecto al tema de la pandemia, estamos todos con o el mercado en general tiene visto de que esto debiera terminar en torno al próximo año o máximo 2 años. Sabemos que con el tema de la pandemia no es algo que va a continuar habiendo nuevas variantes y vamos a tener que continuando posponer el crecimiento de la economía eternamente. Sin embargo, con respecto al otro tema, con respecto al tema de la subida de tasas por parte de la Reserva Federal, ahí hay grandes dudas. Y esta tabla lo que nos da a nosotros es una demostración de la evidencia de las últimas 8 subidas en las tasas de interés de largo plazo y qué es lo que finalmente pasó con el Standard & Poor's 500. Y aquí lo interesante de ver es que solamente en una ocasión, desde octubre del 93 a noviembre del 94, cuando tuvimos una subida de 2,86% en las tasas de interés de 10 años, tuvimos finalmente una caída del S&P 500 de 1,4%. Pero en todas las demás veces, desde el año 1996 hasta el año 2021, en donde tuvimos variaciones positivas en las tasas de interés, como lo que estamos viendo ahora, finalmente tuvimos retornos positivos en el Standard & Poor's 500. ¿Okay? Por lo tanto, que suban las tasas de interés no es garantía, no es una correlación perfecta de tener retornos negativos en el S&P 500. Para que ocurra esto, las tasas de interés tienen que subir lo suficiente como para llegar a un terreno restrictivo, lo cual va a depender en gran parte de lo siguiente, de la inflación. Si la inflación finalmente termina por quedarse en niveles elevadísimos, va a obligar a la Reserva Federal a tener o a subir la tasa de interés más allá de lo que el mercado puede soportar. Sin embargo, lo que nos dicen las proyecciones del consenso de analistas en Bloomberg es que lo peor de la inflación lo dejamos atrás, lo dejamos en el cuarto trimestre del 2021 con niveles de inflación en 6,6. Sin embargo, para este trimestre la inflación en Estados Unidos debiera tender a 6,3, para el segundo trimestre en 4,8 y así llegar a sus niveles de equilibrio de largo plazo en torno a 2,5 para el primer trimestre del 2023. Y esto no solamente te lo dicen los analistas de Bloomberg, sino que también te lo están diciendo los activos de mercado, en donde aquí vemos la inflación implícita en los swaps de 5 en 5 años, en donde vemos que últimamente esta ha tendido a caer, incluso por abajo de lo que nos dicen los analistas de Bloomberg, es decir, en torno a un 2,2%. O sea, si nos basamos en las lecturas de mercado y en el consenso de analistas, la Reserva Federal no tendría razones para subir la tasa de interés a niveles restrictivos que finalmente puedan terminar opacando el resultado bursátil del S&P 500 y de las bolsas en general. Por otra parte, para que una corrección se transforme en un mercado bajista, tenemos que tener una situación económica débil. Y lo que estamos viendo actualmente es todo lo contrario. Acá ustedes pueden ver que en la encuesta de intención de inversión de activos de capital a los empresarios en Estados Unidos se encuentra prácticamente en máximo. Recordemos que cuando hay una decisión de inversión de activos de capital o de decisión de inversión en bienes durables, es porque claramente hay una confianza en el futuro. ¿Okay? Por lo tanto, es un indicador líder bastante confiable, el cual, como les decía, está en niveles máximos desde el año 2006. Por otra parte, si miramos el gráfico de la izquierda, las sorpresas económicas globales se encuentran subiendo de manera importante, es decir, las noticias están saliendo, noticias macroeconómicas están resultando constantemente mejor a lo que los analistas tenían como escenario central o a lo que el mercado en general estaba descontando. Asimismo, estamos en este momento en etapa de entrega de resultados de las empresas en Estados Unidos, en donde vemos que el 77% de las empresas ha mostrado
sorpresas positivas en las utilidades, es decir, sus números en torno a sus beneficios han sido mayores a lo que los especialistas, los analistas de cada sector estaban esperando. Lo mismo ocurre con las ventas, es decir, hay un 70,38% de las empresas que han reportado hasta el día de hoy que han mostrado mejores ventas a las que se tenían presupuestadas. Por otra parte, otros indicadores que también nos dan muchas luces acerca de cómo está la salud de la actividad global son los PMI, indicadores que por lo general nos dan una idea de qué es lo que va a pasar en el futuro con la actividad económica, por eso es que se llaman también indicadores líderes. Y acá vemos que si bien hay una desaceleración en el PMI global manufacturero y en el PMI global de servicio, aún están muy por sobre sus niveles de contracción o aceleración, que son los 50 puntos, que es la línea prepicada que ustedes pueden ver en los gráficos. El PMI global manufacturero está en torno a niveles de 55, mientras que el PMI de servicio global está en torno a lecturas de 56. ¿En desaceleración? Sí, pero aún muy por sobre los niveles relevantes que nos indican desaceleración o aceleración. En este caso, lógicamente, nos están indicando aceleración. Entonces, si revisamos los antecedentes que tenemos y nos armamos nuestro escenario central, podemos decir de que después de 61 semanas tenemos una corrección en los mercados. Estuvimos mal acostumbrados durante los últimos un año y 6 semanas aproximadamente, 7 semanas en realidad, en donde no habíamos visto ningún tipo de corrección. Sin embargo, estamos en presencia de una corrección que es algo totalmente normal en la renta variable. Tenemos que entender y tenemos que tomar en consideración que para tener un mercado bajista, es decir, que esta corrección sea mucho más que eso, hay una precondición de un escenario económico débil o de una recesión. Y si nosotros hacemos un checklist, que es lo que acabamos de hacer, en donde vemos los PMI por sobre 50, resultados corporativos por sobre lo esperado, sorpresas económicas sorprendiendo positivamente, optimismo empresarial, con fuertes planes de gasto en bienes de capital, las expectativas de inflación también están decayendo, lo cual nos permite pensar en una Reserva Federal que no subirá las tasas de interés a niveles restrictivos. Finalmente, podemos decir de que estamos siendo testigos de una corrección temporal en la renta variable, de que la recuperación en la actividad debería continuar durante los próximos trimestres, lo cual nos lleva a sobreponderar la renta variable versus la renta fija. Ese es el escenario central. ¿Qué nos puede desviar de este escenario central? Es decir, que finalmente esto no solamente sea una corrección, sino que sea el inicio de un mercado bajista. Les comentaba que la inflación no decaiga, por otro lado que tengamos nuevas variantes en la pandemia que tal vez sean resistentes a las vacunas, que tengan un nivel de contagio muy alto y que obliguen, a tener mayores niveles de confinamiento y de restricción en la población, afectando a la economía como efecto secundario. Y por otro lado, de que las fricciones geopolíticas que en este momento existen en Rusia y Ucrania aumenten a niveles mucho más graves de lo que están ahora, generando volatilidades fuertísimas en todo lo que vendría siendo el espectro de acciones, pero no es algo que nosotros actualmente tengamos como escenario central. Sí creemos que tal vez la situación Rusia-Ucrania puede afectar a Europa y a Europa emergente. Sin embargo, esto no deberá trasladarse a la performance de otras zonas desarrolladas, tales como Estados Unidos y Japón, que ya van a ver que son las zonas que seguimos manteniendo como preferidas en el portafolio. Nuestro posicionamiento para febrero, entonces, largos en renta variable versus renta fija, en donde en renta variable lo que más nos gusta es Estados Unidos y Japón. No tenemos ninguna preferencia dentro de la renta variable emergente, en donde Latinoamérica es la zona que vemos más débil. En la renta variable nacional estamos con una posición neutral. Después vamos a ahondar un poco más en eso. Y en la parte de renta fija internacional, lo que vemos con mejores ojos vendrían siendo los bonos de países emergentes denominados en dólares, los cuales tienen el spread más alto para poder soportar las subidas en las tasas de interés que hemos estado viendo durante el último tiempo
y lo más seguro es que nos sigan acompañando durante el 2022. ¿Por qué seguir largos? ¿Por qué seguir con preferencia en Estados Unidos? Economía que sigue tremendamente dinámica. Actualmente la apertura de nuevas vacantes en Estados Unidos se encuentra en máximos históricos, es decir, se está buscando gente para trabajar, las empresas necesitan producir más, hay una altísima demanda, y esto también se puede ver en el crecimiento de los salarios reales, en el gráfico de la derecha, que está creciendo actualmente en torno a un 4,5%, una de las lecturas más altas desde el año 2000. Esto se debería traducir, mayores salarios se deberían traducir en mayor consumo. Asimismo, esto finalmente en mayor producción, mayor contratación también, mayores utilidades corporativas, etc. Estamos viendo de que la economía de Estados Unidos sigue siendo una economía que está tremendamente dinámica y que por otro lado tiene una función de reacción bastante laxa con el tema de la pandemia. Es decir, al contrario de China, Estados Unidos permite que su economía siga funcionando a pesar del tema sanitario. Con respecto a Japón, aparte, punto número uno, bueno, tenemos una situación sanitaria muchísimo más controlada que en la mayoría de los países desarrollados. Segundo, tenemos un primer ministro bastante comprometido con hacer un aumento significativo del gasto fiscal para poder apuntalar el consumo y también de cara a las elecciones que se vienen a mitad de año. Y por otro lado, toda recuperación económica con fuerte compra de bienes durables, como habíamos visto en láminas anteriores, favorece tremendamente a los países exportadores de estos mismos bienes, en donde Japón es sin duda uno de los primeros en la lista con la mayor cantidad de exportación de autos, electrodomésticos, etc. Por lo tanto, estos tres motivos nos siguen haciendo mantener como una zona de preferencia Japón, y también se suma lo que ustedes pueden ver en el gráfico, en donde se ve que los niveles de PU forward, es decir, los niveles de evaluación actualmente en Japón se encuentran muy cerca de los mínimos que vimos durante la pandemia, es decir, las acciones se encuentran baratas en términos históricos. Pasando ya al panorama local, vemos ya que el IMASEC ya no crece en torno a 20%, sino que crece en torno a un 10%, y si vemos la serie no como la variación de 12 meses, que es el gráfico de la izquierda, sino que como el índice en sí mismo, empezamos a ver ya una desaceleración del IMASEC en torno mes a mes. Estaríamos entonces empezando a experimentar, al parecer, el principio de la desaceleración, lo cual, sin embargo, aún no se refleja en los indicadores de confianza, en donde vemos que la confianza del consumidor, específicamente en la situación en 12 meses al futuro que nos muestra DIMARC, sigue en niveles relativamente altos a lo que habíamos visto en gran parte a la época post-estallido social y post-pandemia. Lo mismo que con la confianza del empresariado, que vuelve a subir, lo cual puede atribuirse en parte a lo que ha ocurrido con la moderación del discurso del presidente electo. Es decir, estamos entrando en una fase de desaceleración, pero que finalmente no se ha visto reflejada aún en los indicadores de confianza. En la parte de la inflación, bueno, tenemos una inflación que llega a un 7%, que sobrepasa en realidad el 7%. Sin embargo, la inflación descontada por los swaps a un año, es decir, la inflación descontada por los activos de mercado, se encuentra cayendo de manera relativamente decisiva, lo cual es en gran parte gracias a lo decidido que ha sido el Banco Central con atacar este problema de la inflación en Chile, con una subida de un 1,5% en la TPM, movimiento que no se veía desde el año 2001, el movimiento más fuerte al alza en la TPM desde el año 2001. Y al parecer en este momento el mercado le está creyendo al Banco Central, tanto así que se prevé que la TPM a 9 meses va a llegar en torno a un 7%. Esto es muy importante dejarlo en claro porque por lo general tenemos clientes que al ver nuestro posicionamiento en renta fija, que lo vamos a revisar en la próxima lámina,
nos preguntan cómo no estamos defensivos si es que el Banco Central va a seguir subiendo la tasa de interés. Y acá el gran tema es que eso ya lo sabe el mercado, eso ya está integrado en los precios de mercado. De hecho, el mercado espera que la tasa de interés llegue a un 7%, como les muestro acá. Por lo tanto, creemos que hay otros factores para en este momento estar menos defensivos de lo que estábamos ayer. ¿Qué es lo que pasó en las curvas, en la curva de bonos de gobierno denominados en UF durante los últimos 30 días? Tuvimos una gran subida de las tasas de interés en la parte de corto plazo, por lo tanto fue una buena decisión de salir del corto plazo en duración e irse a duraciones más en el mediano plazo, entre 4 y 5 años. Y esta gran subida en las tasas en UF en el corto plazo se debió sin duda a la subida de las tasas nominales, influenciadas principalmente por el movimiento del Banco Central. Nosotros nos seguimos manteniendo en esta zona entre 4 y 5 años, principalmente porque descartamos un nuevo retiro de las AFP, lo cual consideramos que fue uno de los grandes problemas que tuvo el mercado de capitales durante el año 2021. En términos generales, fue, digamos, para acciones y bonos, pero particularmente para los bonos, particularmente para la renta fija. Ahí donde vimos que hubo el mayor problema, como ya lo tenemos descartado, dado que las nuevas autoridades han dicho que no están de acuerdo con un nuevo retiro. Nuestro escenario central es que no vaya a ocurrir en 2022. Por otra parte, lo que recién les comentaba, el mercado ya descuenta un banco central agresivo en su subida de tasa. Eso no sería sorpresa para el mercado. Tercero, las perspectivas inflacionarias de mediano plazo deberían seguir cayendo. Y por último, los flujos a la renta fija se han ido estabilizando. Durante gran parte del año pasado tuvimos grandes salidas del multifondo E y de los fondos mutuos de renta fija en general. Eso durante el último tiempo se ha estado estabilizando. Si bien no está entrando plata de manera fuerte a los fondos de renta fija local, sí podemos decir de que las grandes salidas ya no están presentes y que hemos estado con niveles de estabilidad. Casi ya terminando, en acciones locales vemos que el premio por riesgo está bastante alto. Esto es algo bueno, no es algo malo. Que algo pague, digamos, relativamente un alto nivel de premio por estar invertido es algo atractivo. Sin embargo, nosotros seguimos manteniendo una visión neutral en las acciones locales debido a la desaceleración que se viene durante este año, la política monetaria contractiva, el freno en el gasto fiscal y el riesgo que antes estaba más latente de la Convención Constitucional, pero que últimamente nos ha dado o le ha dado sorpresas negativas al mercado en general. No queremos estar con una preferencia en el IPSA mientras se empiezan a votar varias de las últimas normas que han sido aceptadas en las comisiones en el Pleno. O sea, preferimos estar más neutrales en el IPSA que estar invertidos mientras ocurren estas votaciones que necesitan un 2/3 para poder pasar. Por último, en el tipo de cambio, actualmente el modelo de variables fundamentales nos dice que el tipo de cambio debería estar en 775. Sin embargo, consideramos que un premio por riesgo en torno a 50 pesos es algo mínimo que debería haber dado toda la incertidumbre que nos da la convención, que lo acabo de comentar, así como también el manejo político y económico que tendrá el nuevo gobierno. Hay varias dudas en ese ámbito. Por lo tanto, de 7,75 creemos que un valor justo debería ser 50 pesos más arriba. Por lo tanto, estos niveles de 818, 820 que hemos visto el tipo de cambio en el último tiempo, encontramos que está en su valor justo. Pensar en un tipo de cambio menor a 800 requiere, sin duda, de sorpresas tremendamente positivas, tanto de la Convención Constitucional como del nuevo gobierno, y pensar en un tipo de cambio en 870, 880, en estos momentos no encontramos argumentos tampoco para eso. Si subiera
durante las próximas semanas a esos niveles, sin mayor justificación en términos internos, creeríamos que sería creemos que debería ser una buena opción de ver una caída en el tipo de cambio. En el caso contrario, si lo vemos caer bajo los 800, sin mayores cambios en lo que está ocurriendo en la Convención Constitucional o nuevas noticias de parte de la nueva administración, creemos que lo más lógico del tipo de cambio es que termine subiendo a estos niveles relativamente justos que nosotros creemos que está en torno a los 820 pesos. Por último, ¿con qué nos quedamos? Entre renta variable y renta fija, largos en renta variable, en la renta fija nacional versus internacional, preferencia en renta fija nacional, con una duración entre 3 y 5 años. En la renta fija internacional estamos largos en papeles emergentes denominados en dólares. En el tipo de cambio, por sobre los 800 pesos creemos que debería estar con un valor justo en torno a 825. En la renta variable estamos largos en desarrollados, con mayor preferencia en Estados Unidos y Japón. Con esto damos por finalizada nuestra visión de mercado febrero 2022. Les recordamos que en caso de tener dudas las canalicen a través de sus asesores o a través de los distintos canales de contacto de Inversiones Sura. Muchas gracias, esperamos que haya sido de su interés.